Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Como asesor de documentales, mi objetivo principal muchas veces es transformar una idea o un cúmulo de información en una experiencia cinematográfica que enganche al espectador desde el principio hasta el final. Olvida la idea de que un documental debe de informar o enseñar. Un documental aporta información, sí, puedes aprender de él, sí, pero es un documental por encima de todo, y eso es cine. Y como tal, debe usar las herramientas del cine para conmover, para impresionar y sobre todo para mantener el interés. Porque si no eres capaz de entretener a las personas, por muy importante que sea lo que quieres expresar, tu mensaje no va a llegar. Y esto no depende de un solo aspecto, sino que son múltiples las variables que debes considerar para conseguir ese objetivo final. Así que en este video te voy a desglosar algunos aspectos clave que debes de tener presentes y cómo desarrollarlos. ¿Comenzamos? Un documental no va sobre un tema, sino que explora una pregunta dentro de ese tema. Esta pregunta debe ser clara, concisa y generar interés. Pregúntate cuál es el aspecto que vas a desarrollar, pues tu película entera debe mostrar el recorrido necesario para responder a esa pregunta. El público se quedará intrigado porque quiere conocer esta interrogante. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues formula una pregunta que debe poder responderse al final de la película. Además, deberías presentarla lo antes posible, a ser posible en los primeros 10 o 15 minutos. La realidad no viene con una estructura de 3 actos, pero su historia, si la tiene, seguramente todo será más fácil. Y si bien hay otros tipos de estructura, como la estructura temática o por bloques, de la cual tengo un video hablando sobre ella en el canal, así que si te interesa te invito a que la veas, dominar la clásica se antoja como un paso esencial para desarrollar las demás. Tengo varios vídeos también en el canal donde desarrollo más el concepto de estructura clásica asociada al documental, así que te invito también a pasar por ellos si quieres saber un poquito más sobre este aspecto. En la estructura, la información debe dosificarse, no de forma enciclopédica, sino de forma narrativa y dramática. Y aunque una de las características de aplicar este tipo de estructuras al documental tiene que ver con sus límites difusos, en términos generales podrías hacer lo siguiente. En el acto 1 presentas el mundo normal, ¿no?, a tus personajes principales y al incidente que detona y pone en marcha la historia y plantea la pregunta central dramática, la que te he comentado antes. Aquí es donde enganchas al espectador. En el acto 2, que es el del desarrollo, este es el corazón de tu documental y es la parte más compleja de construir porque además es la más larga de todas. Aquí las cosas se suelen complicar, suelen surgir los obstáculos, los protagonistas se enfrentan a desafíos crecientes, se revelan nuevos datos que cambian la perspectiva inicial. La tensión dramática también debería ir siempre en aumento. Y en el acto 3, en el de la resolución, se intenta responder a la pregunta central dramática. Vemos las consecuencias del desarrollo de las acciones y del camino recorrido por el protagonista en el segundo acto. El final debe ser coherente y debe otorgar al espectador una sensación de cierre y reflexión. La gente no conecta con datos, ni tan siquiera conecta con hechos. Lo hace con las personas que los viven, y no lo hacen con todas, sino con unas pocas. Los individuos en tu documental son los vehículos a través de los cuales el espectador experimentará la historia. Aunque también, tengo que decirlo, hay maravillosos documentales donde no existen protagonistas definidos, como Sans Soleil, por ejemplo, de Chris Marker, o la trilogía Cazzi, de Godfrey Reggio. Lo que tienes que hacer es identificar al protagonista, eso es lo primero, ¿no? ¿Quién es la persona cuya perspectiva guiará la historia? No tiene por qué ser una heroína, pero debe ser alguien con quien puedas empatizar o al menos sentir curiosidad por ella. De hecho, hay grandes también documentales en los que la vinculación con los protagonistas es muy compleja, como por ejemplo el documental The Act of Killing de Oppenheimer. ¿Cuáles son los aspectos entonces que debes desarrollar, ¿no?, de estos personajes o protagonistas? Pues que sean tridimensionales, ¿no?, que tengan miedos, contradicciones y a ser posible que haya una transformación, que haya un cambio. Aunque hay documentales maravillosos donde el arco dramático de los personajes no existe, como por ejemplo Grey Gardens, de los hermanos Miles. Antes de seguir, quiero recordarte que si los vídeos que voy subiendo no son suficientes para concretar tu proyecto, bueno, pues como siempre digo, puedes escribirme para juntarnos y tener una asesoría. Yo estaré feliz de poder escucharte, ¿no? Te recuerdo además que la primera es totalmente gratuita y sin compromiso, así que como siempre digo, no pierdes nada. También tienes en la descripción del vídeo un enlace para adquirir un manual totalmente práctico para desarrollar el guión de tu documental y que como complemento de los vídeos del canal se convierte en un verdadero curso de desarrollo de guión. Y si eres de las personas que no te gusta perder el tiempo, también he creado un servicio
para que en 12 semanas tengas listo un tratamiento narrativo y un dossier de proyecto que te ayude a conseguir ayuda o te permita incluso comenzar a planificar la grabación de tu documental. También te pido que si te gusta el contenido y no quieres adquirir ninguno de los productos que ofrezco o mis servicios, pues me ayudes ya participando activamente a través de los comentarios, dándole un me gusta al vídeo de turno o compartiendo los vídeos con otras personas que puedan llegar a estar interesadas en este contenido. Para finalizar, te recuerdo que en la pestaña de la comunidad voy subiendo de manera periódica contenido para que no perdamos la comunicación y estemos en contacto permanente. Sin conflicto no hay drama. El interés se mantiene cuando hay fuerzas opuestas en colisión. Para saber un poquito más sobre este concepto, te invito a ver un vídeo donde hablo de manera un poquito más desarrollada sobre este esencial aspecto. Determina cuál es el aspecto a desarrollar. Identificar y estructurar la narrativa en torno a un conflicto central y conflictos secundarios es muy importante. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues primero identificando los tipos y buscándolos de manera activa. El externo es aquel que se relaciona o que relaciona al protagonista con un antagonista, por ejemplo, un activista contra el CEO de una multinacional, o un protagonista contra un individuo contra la burocracia, o un superviviente contra un desastre. A menudo este es el conflicto más entretenido. El otro es el interno, ya que es la lucha de un personaje consigo misma, dudas, miedos, dilemas morales. A menudo este es el conflicto que le otorga una mayor profundidad. Ojalá que puedas visualizar el conflicto, demostrar las consecuencias de sus acciones, de sus actos, de seguirlos mientras se preparan para un momento clave. Y para ello debes emplear tiempo, no hay otra manera. Debes controlar el flujo de información y de emoción. Ya debes ser capaz de encontrar una cadencia variable que alterna tensión, relajación, información, emoción, lo épico y lo íntimo, lo externo y lo interno. ¿Y cómo hacerlo? Pues variando las escenas. Si vas a realizar un documental expositivo, puedes alternar entrevistas con escenas de acción, material de archivo con animación, secuencias de montaje, aunque hay maravillosos documentales realizados a base de entrevistas únicamente como recurso narrativo, como Ascansoes, por ejemplo, de Eduardo Coutinho. Otro aspecto que debes considerar es el del poder del silencio. No satures todo con música o narración. A veces una pausa, una mirada sostenida o el sonido ambiente de una escena pueden tener un impacto devastador o pueden funcionar como antesala del conflicto que se va a desarrollar, ¿no? Aunque hay documentales maravillosos donde la música ocupa todo el documental de principio a fin, como Baraka, por ejemplo, de Ron Fricke. Construye teniendo como objetivo el momento de la resolución final. Utiliza la edición y la estructura para que las secuencias clave se sientan como puntos culminantes, liberando al terminar toda la tensión acumulada. Aunque hay maravillosos documentales donde no existe un clímax como tal, sino que tienen, por ejemplo, un carácter más ensayístico, como Histoires du cinéma, de Jean-Luc Godard. Para finalizar, recuerda que estás narrando con imágenes y sonido. Recuerda que estás haciendo una película. La estética no es un lujo, es una herramienta narrativa al servicio de lo que quieres expresar. Si has desarrollado un estilo visual y sonoro coherente que apoya la historia y el tono emocional y que esté estrechamente relacionado con la pregunta sobre el tema que estás desarrollando, pues estarás en el buen camino, ¿no? ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues manejando los recursos narrativos a tu alcance. Por ejemplo, la música ya puede guiar la emoción del espectador o, por el contrario, funcionar como contrapunto. El diseño de sonido, los ruidos, los ambientes también pueden crear una gran inmersión. Usa el material de archivo de manera creativa, no lo uses solo para ilustrar, úsalo poéticamente, como contrapunto, para crear ironía o para revelar algo que permanece oculto, o puedes darle un sentido totalmente diferente al que tenía el original. Y sobre la narración o voz en off, pues ¿quién va a contar la historia? ¿Un narrador omnisciente? ¿Serás tú haciéndolo en primera persona de manera que sea una personificación de tu viaje personal? ¿O quizás no hay un narrador omnisciente y son los personajes y las escenas quienes hablan por sí mismas, ya como en el documental observacional? Ten presente que cada elección crea una relación diferente con la audiencia. Para mantener la atención, deja de pensar únicamente en términos de informar o enseñar y empieza a pensar en términos de narrar, sonora y visualmente. Bueno, resumiendo, pregúntate, ¿tienes una pregunta central dramática clara y potente? ¿Ya? Pregúntate si has estructurado el material de manera coherente. Si tienes protagonistas que se sienten reales, ¿ya? Como personas. Piensa también si el conflicto es evidente y si impulsa la historia hacia adelante. Si has manejado el ritmo para crear suspense, emoción o contrapunto. O si estás usando el lenguaje del cine para narrar.
Si logras combinar estos elementos de manera adecuada, mantendrás la atención del espectador desde el inicio hasta el final. El objetivo principal es que olviden que son espectadores viendo un documental y se sumerjan en una gran historia real. Aunque hay documentales que lo que proponen es precisamente lo contrario, como los trabajos de Chris Marker, por ejemplo. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Me encantaría saber qué es lo que piensas de lo que te he comentado, si ya lo has aplicado en tu documental, aunque fuera de manera intuitiva, o si hay algún aspecto en particular que te ha sorprendido especialmente. Me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Así todas las personas aprendemos de las demás. ¿Nos vemos?